Vamos por favor, familia, a abrir nuestra Biblia en Lucas, capítulo 12. ¿Ya andan por ahí en Lucas o todavía no? ¿Sí? ¿No? Miri, no. ¿Los demás ya? Muy bien, vamos a esperar a Miri. Lucas capítulo 12 y vamos a leer hoy del versículo 8 hasta el versículo 12 precisamente. ¿Me ayudarían a leer las escrituras? ¿Sí me ayudan? Vamos a leer en voz alta. Ya saben, oramos y enseguida empezamos a platicar. Lucas capítulo 12, versículo número 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. De verdad, hoy ha sido un día especial porque en efecto tus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy nos levantamos estrenando misericordia tuya, bendito Dios, y creemos que tú nos vas a hablar a través de tu bendita palabra. Muchísimas gracias. Nosotros disponemos nuestro corazón y nuestra mente para que sea buena tierra donde se ha sembrado esta semilla que es tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero recordarles un poquito dónde anda Jesús. Anda Jesús sentado a la mesa de un fariseo, ¿se acuerdan? Y justo en esta reunión Jesús empieza a hablarle muy fuerte a los escribas y a los fariseos, y después se junta mucha gente en este lugar y Jesús empieza a hablarle a sus discípulos. ¿Sale? ¿Sí se acuerdan de todo eso, verdad? Díganme que sí, porque si no me voy a tener que regresar, ¿Sí? Ok. Miren lo que está pasando ahora en el versículo 8. Les digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Quiero que pongamos un poquito de atención en este contexto de lo que está sucediendo. La semana pasada leímos que Jesús le dijo a su gente, a sus discípulos: oigan, no teman a aquellos que pueden matar el cuerpo. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, si ponemos esto que está diciendo Jesús en este contexto, Jesús le está diciendo a sus discípulos que ellos, en medio de la persecución, en medio de que los pueden arrestar, en medio de que los van a perseguir, en medio de las dificultades, ellos van a tener la opción de confesar que Jesús es el Señor, o de negarlo. Bueno, esto de negarlo lo vamos a ver en el versículo 9, pero ahí en el 8. Entonces, Jesús le está diciendo a su gente: señores, a ustedes les van a empezar a suceder cosas que no van a ser muy agradables, porque de esto les ha estado hablando Jesús, ¿verdad? Y yo sé que no nos gusta oír esto en la iglesia, pero nos van a pasar, nos pueden pasar cosas desagradables. Y justo cuando estamos en medio de esa postura, en medio de esa posición, en medio de esa situación, nosotros, una de dos: o vamos a seguir firmes diciendo que Jesús es nuestro Señor, o vamos a negar a Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces, Jesús le está diciendo a sus discípulos: oigan, si ustedes me confiesan delante de los hombres, es decir, delante de cualquier situación, delante de cualquier presión social, delante de cualquier incluso enfermedad o situación, yo los voy a confesar delante de los ángeles de Dios. Cuando yo leí esto, dije, interesante, porque entonces todo lo que yo haga aquí en la tierra va a resonar en el cielo. Todo lo que yo haga y decida aquí en la tierra va a resonar en el cielo. Me imaginé cuando estaba leyendo esto, justo a Jesús, el Hijo del Hombre, diciéndole a los ángeles: miren, este varón o esta hija mía, que
que aún en medio de la situación difícil que está pasando, sigue confesando mi nombre, sigue reconociendo que soy su Señor, sigue reconociendo que soy su hijo, ¿no? Y me imagino a Jesús diciéndole esto a los ángeles, y me imagino a los mismos ángeles hablando entre ellos. ¿Ya viste? Esta mujer que perdió a su hijo sigue firme, mira sus lágrimas, pero aún en medio de sus lágrimas ella sigue confesando que Jesús es su Señor. Mira a esta mujer que perdió a su marido y aún en medio de esta tragedia sigue confesando que Jesús es el Señor, es su Señor y es su Mesías. ¿Me estoy explicando? Entonces, esto que hagamos, esta postura que tengamos en medio de las situaciones difíciles de confesar a Jesús, va a resonar en el cielo, de tal manera que van a tener claro, mira Clarita en medio de la enfermedad, mira Angélica en medio de su situación, siguen de pie, siguen firmes confesando que Jesús es el Señor. ¡Qué maravilla! Miren lo que pasó en 2 de Timoteo capítulo 1, porque Pablo le va a hablar a Timoteo. Timoteo, Yair, ya te lo he dicho muchas veces y te lo digo a ti específicamente porque Timoteo es un joven, es un pastor muy joven. Y mira lo que le dice ahí en 2 de Timoteo. Híjole, ni lo encuentro. Denme un segundo. 2 de Timoteo capítulo 1. ¿Qué se necesitará, familia hermosa, para que nosotros, en medio de la situación difícil, en medio de lo complicado que a veces podemos estar experimentando o viviendo, qué se necesita para pararnos firmes y confesar a Jesús? Es decir, que no nos avergoncemos de decir, sí, claro, aunque estoy viviendo esto, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador. Él murió por mí en esa cruz y yo estoy decidido y firme a continuar adelante. ¿Qué se necesita para que una persona, un creyente, pueda pararse en medio de una situación complicada y confesar a Jesús? ¿Qué se necesita? Miren lo que le dice Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, segunda, ¿verdad? Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Miren lo que le dice. Por lo cual te aconsejo. Pablo le está aconsejando a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. ¿Ok? Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? Eso. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo 7 es muy famoso y muchos lo hemos usado justamente para enfrentar las situaciones, ¿no? Para enfrentar una situación difícil y entonces salir adelante, y está perfecto. Pero miren lo que le dice Pablo a Timoteo en el versículo 8. O sea, ¿para qué él tiene este espíritu de poder, este espíritu de amor y dominio propio? ¿Para qué lo tiene? Miren, versículo 8. Por tanto, es decir, ya que tienes este espíritu, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Ya vieron? Entonces, a veces un versículo así por sí solo lo podemos usar para 1000 cosas, pero aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, tú no eres un cobarde. Dios te ha dotado de un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no para hacer lo que tú quieras hacer y lograr lo que tú quieras lograr, sino para testificar acerca de tu Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Por tanto, el 8 otra vez, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Es decir, confiésalo. Confiésalo en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación. No reniegues de tu Señor, al contrario, sigue firme diciendo, tú eres mi Señor. Si me sucedió esto, tú eres mi Señor y estoy alineado a tu perfecta voluntad. ¿Me estoy explicando? Entonces Pablo le da este consejo a Timoteo y lo que yo quería, también algo que quería mencionar, por eso leí el 6, es que Pablo le está diciendo a Timoteo, oye, tú tienes dones, tú tienes unos dones que Dios te ha dado, y todos tenemos dones, familia.
Pero estos dones pueden estar avivados, como dice ahí, o pueden estar todo lo contrario, apagados. Y por eso Pablo le dice a Timoteo: hey, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Pablo le está diciendo: tú tienes esa capacidad de predicar la palabra, tú tienes esa capacidad de enseñarle a la iglesia, tú tienes esa capacidad, pero tienes que hacer algo, avivarlo. ¿Cómo se aviva una fogata, familia? Que ya se anda medio apagando. Le echas leñita, le echas un poquito de airito, o sea, tienes que hacer algo. La leña por sí sola no se va a avivar, no se va a prender. Entonces, familia, ¿quieren avivar el don que hay en ustedes? Hay que hacer algo. Hay que echarle más leñita. Hay que darle una sopladita de vez en cuando, porque si no, se nos apaga. Entonces, ¿cómo avivo? Me meto a las escrituras, leo la Biblia. No va a ser un asunto mágico. Por eso Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Para qué? Para que estés consciente de que no eres un cobarde, sino que tienes un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Y ese poder y ese amor y ese dominio propio lo vas a usar para dar testimonio de tu Señor, y no te vas a avergonzar. Lo vas a confesar, como acaba de decir Jesús, ¿no? Vamos a regresar a Lucas. El que me confiese, entonces, yo lo voy a confesar, dice Jesús, delante de los ángeles de Dios. Entonces, confesar a Jesús es un acto que requiere de valentía, de valor, que uno esté firme en la fe, que uno esté consciente de que no somos unos cobardes. Al contrario, que somos personas convencidas, valientes, porque el Señor nos ha dado un espíritu así, de poder, de amor, de dominio propio, para no avergonzarnos de hablar de nuestro Señor. Ahora, tenemos este tipo de personas que confiesan al Señor, pero si hay este tipo de personas, también hay otro tipo de personas que no lo van a confesar, y que si no lo confiesan, entonces lo están negando. Vamos a ver qué dice el versículo 9, Lucas 12, 9. Mas el que me negare, dice Jesús, delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Es exactamente lo mismo. Cuando ustedes piensan en una persona que haya negado al Señor Jesús, ¿en quién piensan de inmediato? ¿En Pedro? Por supuesto. Por supuesto. Vamos a ver qué pasó con Pedro. Lucas capítulo 22. Me voy a adelantar un poquito a Lucas, pero no voy a entrar tanto en detalle. Lucas 22. ¿Sí se acuerdan de toda esa escena, verdad? Donde ya arrestaron a Jesús, se lo llevan con el sumo sacerdote, y Pedro va siguiendo a Jesús de lejos, y de repente por ahí tenían una fogatita, y una criada, dice el versículo 56 del capítulo 22 de Lucas, que una criada, al ver a Pedro sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él, Pedro, lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Ya desde ahí a mí me empieza a doler el estómago, como le está doliendo ahorita a Yair. Porque así somos nosotros. En medio de estar con un familiar, un amigo, a veces somos tan cobardes que no somos capaces de hablar de Jesús con toda firmeza y con toda libertad. Y Pedro fue un cobarde aquí. No lo conozco, le dice a esta criada. Un poco después, versículo 58, vino otro y le dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó.
Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Esa seguramente fue lo peor que le pudo haber pasado a Pedro, porque él estaba tratando de estar cerca de su Señor, pero había un conflicto en él, porque él quería estar con Jesús, pero al mismo tiempo tenía pavor de lo que la gente le pudiera hacer y decir al reconocer que él andaba caminando con Jesús. Tanto fue su miedo, tanta fue su cobardía, que lo negó 3 veces. Pero esta mirada de Jesús, este encuentro de la mirada de Jesús con la mirada de Pedro, probablemente fue lo peor que le pudo haber pasado a Pedro, porque él lo negó, pero no solo lo negó, Jesús lo voltea a ver justo cuando acababa de terminar de cantar el gallo, dice el 61, vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Se imaginan el remordimiento de conciencia de Pedro al haber negado a su maestro con el que había caminado durante más de 3 años? Y que no solamente había caminado con él. Pedro le había dicho a su Señor, Señor, ni te preocupes, yo doy mi vida por ti. Y cuando se enfrenta a una primera situación difícil, Pedro lo niega. Vamos a regresarnos un poquito atrás ahí en el capítulo 22 para ver qué estaba pasando con Pedro. Miren, en el versículo 31, el Señor le dice a Pedro, Simón, Simón, he aquí que Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Si han visto o se imaginan cómo se zarandea el trigo, se agarra el manojo del trigo y se golpea contra algo, contra una roca, contra una tabla, con lo que sea, con tal de sacar y extraer de ahí el grano. A veces la forma en que Dios va a sacar esto bueno de nosotros, este fruto de nosotros, va a ser en una situación no tan sencilla, no tan fácil, en una situación donde vamos a ser golpeados, donde vamos a ser sacudidos. Y muchos de los que estamos aquí hemos sido sacudidos de esa manera, y Dios de alguna manera está sacando un fruto de eso. Pero me gusta lo que dice Jesús en el versículo 32. Porque ya le dice Jesús que Satanás lo ha pedido para zarandearlo, pero, dice Jesús, yo he rogado por ti que tu fe no falte. O sea, Jesús no le está diciendo a Pedro, yo voy a impedir que tú seas sacudido, voy a impedir que tú seas zarandeado. No. Voy a rogar para que tu fe, ¿qué dice ahí? No falte. Porque estos golpes, estas situaciones complicadas son necesarias para que dejemos de estar quietos, para que dejemos de estar improductivos. Esta zarandeada es para, ya despierta. ¿Qué has estado haciendo? Tienes dones, tienes talento, el Señor te ha regalado tantas cosas y las tienes ahí guardadas. Hay que zarandear esto para que salga todo eso que tienes ahí, todo esto que Dios mismo ya te ha dado. Voy a rogar para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. ¡Qué maravilla! Estas zarandeadas que hemos vivido, estas situaciones complicadas que hemos vivido, son justo para que este fruto que va a brotar de nosotros no sea un fruto que solamente nos haga a nosotros crecer, sino para que hagamos crecer a los otros. Y Pedro le dijo, Señor, versículo 33, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel. Ahí está Pedro, ¿no? Siempre Pedro en esta postura. Dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Esta zarandeada que le dio Satanás a Pedro fue justo eso.
confrontarlo con una situación que él ya no supo cómo reaccionar. Tan no supo cómo reaccionar que negó a su Señor. ¿Me explico? A veces las zarandeadas que nos dan a nosotros justo es eso. Ponernos a veces enfrente de algo que no parece tan complicado, pero no sé, estamos con un familiar y nos avergonzamos de hablar de Jesús. Son pequeñas pruebas que ya deberíamos estar pasando sin conflicto a estas alturas, después de tantos años en el Evangelio. No seamos entonces de estas personas que en lugar de confesar a Jesús, seamos unos cobardes que lo estemos negando. Versículo 10 de Lucas 12. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Acuérdense dónde anda Jesús, Jesús está en la casa de un fariseo, ¿se acuerdan? Jesús está hablándole fuerte a los fariseos en este versículo, porque ellos han blasfemado contra el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan unos capítulos anteriores cuando Jesús libera a este mudo de un demonio? ¿Qué dijeron los fariseos y los escribas? Que él sacaba al demonio ¿por quién? Todo lo que hacía Jesús lo hacía por el poder del Espíritu Santo que había en él. Pero los fariseos estaban negando que había sido el Espíritu Santo y le estaban asociando este milagro a Belcebú, al diablo. Es una blasfemia imperdonable, clarita. No hay perdón para quien blasfeme en contra del Espíritu Santo. No hay perdón. Y Jesús aquí le está hablando muy directo a los fariseos y a los escribas. Porque a los escribas y a los fariseos se les pudo haber perdonado que hablaran mal de Jesús, que dijeran cosas en contra de Jesús, pero hablar y blasfemar en contra del Espíritu Santo, eso no se perdona. Eso no se perdona. Por eso Pedro, aunque acaba de negar a su Señor, aunque acaba de negar a Jesús, todavía tiene la posibilidad de ser perdonado y de ser restaurado. Porque su blasfemia o su error, su negación, no fue, más bien no, lo que hizo no fue una blasfemia contra el Espíritu Santo. Él habló mal o negó más bien a su Señor. Y miren lo que dice el 10, por favor, vamos a poner atención. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, por supuesto, si se arrepiente, ¿verdad? Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Pedro se equivocó terrible cuando negó al Señor Jesús. Pero esto, señores, familia, esto se perdona. Porque el amor de Dios es mucho más grande que esto que hizo Pedro de negarlo. Así que si nosotros hemos cometido el error, si nosotros nos hemos comportado como unos cobardes delante de alguien que es incrédulo y no hemos querido reconocer que Jesús es nuestro Señor, confesar que Jesús es nuestro Señor, tenemos una segunda oportunidad, clarita. Porque claro que hemos ofendido a Jesús cuando lo negamos o cuando no le confesamos, pero tenemos una segunda oportunidad porque su amor es mucho más alto que eso. Pedro negó al Señor Jesús, pero llegó un punto en su vida cuando él estaba ya a nada de morir, que él, crucificado en una cruz, no volvió a negar nunca más a su Señor. Por si hemos pensado que ya no tenemos perdón, que ya no hay vuelta atrás porque hemos negado a Jesús, nos hemos ido de la iglesia, lo hemos rechazado. Señores, Jesús sigue esperándonos
con los brazos abiertos. Y nos sigue esperando de tal manera que llegue un día en el que este espíritu que Él nos ha dado de poder, de amor, de dominio propio, sea el que gobierne en nosotros en lugar de un espíritu de temor, en lugar de un espíritu de cobardía. Porque cuando este espíritu que Dios nos ha dado gobierne en nosotros, jamás vamos a volver a negar a nuestro Señor, sino lo vamos a estar confesando todo el tiempo, sea con quien sea enfrente de quien sea. ¿Me estoy explicando, familia? Cuando los trajeren, regreso a Lucas capítulo 12, versículo 11. Cuando los trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen por cómo o qué habrán de responder o qué habrán de decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en la misma hora lo que deban decir. Miren lo que está haciendo aquí Jesús. Jesús no está diciendo, hey, ustedes tranquilos, no pasa nada. Si quieren se pueden quedar con los brazos cruzados. Si los llevan en las sinagogas, si los llevan con los magistrados, si los llevan con las autoridades, ustedes tranquis, no pasa nada. Jesús no está diciendo eso, O sea, Jesús está diciendo, señores, ustedes tranquilos, porque si son de las personas que me confiesan y que no me niegan, entonces el Espíritu Santo va a hablar por medio de ustedes. Así que tranquilos, no se preocupen. Pero familia hermosa, eso no significa que nosotros no debamos estarnos preparando para cuando llegue una situación así. ¿Me explico? Estamos ahorita diciendo que a veces somos tan cobardes que cuando tenemos que hablar de Jesús en medio de una situación, en medio de algún familiar, en medio de un amigo, en medio de un compañero de trabajo, y no lo hacemos, justo ahí es cuando no lo hacemos porque no nos sentimos capaces de hablar de Jesús. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues prepararse. Vamos a regresar a Timoteo para ver cómo Pablo le dice a Timoteo que se tiene que preparar. Vamos otra vez a segunda de Timoteo, pero ahora vamos a ir al capítulo 2. Entonces, esto que le está diciendo Jesús a su gente no es para que ellos se queden pues así, como que bien Agustín Lara, sino más bien para que se preparen. Y ya preparados será el Espíritu Santo el que les ayude a saber qué decir junto cuando estén en medio de esa situación difícil y complicada. Segunda de Timoteo capítulo 2. Acuérdense que Pablo ya está a punto de que lo sentencien, de que lo maten, y está dándole instrucciones a este joven pastor, a Timoteo, acerca de lo que tienen que hacer. Miren, capítulo 2, si ven por ahí hay un subtítulo que dice, un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sí sabemos qué implica esto de esforzarnos, ¿verdad? Ir más allá de nuestras propias fuerzas. Es que hoy no quiero leer, estoy muy cansado. Pues siéntate a leer, aunque te quedes dormido ahí encima de la Biblia. Lee. Estoy muy cansado para orar. Ora, esfuérzate, ve más allá de tus fuerzas. ¿Me estoy explicando? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No te eches para atrás, no te acobardes. Si tienes que sufrir, sufre. Esfuérzate. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. A ver, otra vez. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Es decir, ninguno que ya está comprometido con Jesús se está involucrando en otras cosas que no tienen que ver con Jesús. Porque lo que quiere hacer el que está militando es agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sí se dan cuenta lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? ¿Sí lo ven? ¿O solo soy yo el que está viendo cosas raras?
Pues la palabra está muy clara. Versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha ¿qué? Legítimamente. O sea, ya estamos, señores, formados en estas filas. Ya somos parte de este ejército, ya somos parte de este pueblo, ya somos parte de esta familia. ¿Qué hacemos avergonzándonos del evangelio? ¿Qué hacemos avergonzándonos de la obra que hizo Jesús? ¿Por qué pensamos tantas veces en hablarle o no hablarle a alguien de Jesús? Si ya estamos aquí, acá hay que hacerlo bien. Es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Claro que nos está hablando Dios y nos está hablando el Espíritu Santo a nosotros. Por supuesto que sí. El labrador, para participar de los frutos, ¿qué tiene que hacer? Trabajar primero. O sea, no, de verdad, no es de, pues sí, que Dios me use. ¿Y a qué horas me vas a usar, Señor? Por Dios. Hasta me vi mal, ¿no? Así, con los brazos cruzados. No, me esfuerzo. Me comprometo. Si ya estoy diciendo que soy de Cristo, pues soy de Cristo. No, pero mi religión es verdadera. Tú tienes que venir y regresar a la iglesia, a la verdadera iglesia, la iglesia católica. Por Dios, yo ni de la iglesia católica, yo soy de Jesús. Y si tú no reconoces a Jesús como tu Señor y tu Salvador, estás perdido, estás extraviado, lo necesitas a Él. Trabajar. El labrador, para poder obtener los frutos, tiene que haber trabajado primero. Considera lo que digo, dice Pablo a Timoteo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Puedo estar yo enfermo, con una situación bien difícil, pero la palabra de Dios no está enferma. Puedo estar preso, pero la palabra del Señor no está preso. Pude haber perdido a un familiar, pero la palabra de Dios sigue viva. Perdonen que esté gritando. Ay, Dios. Miren lo que dice el 10, familia. Miren lo que dice el 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Si tengo que estar en la cárcel, si tengo que estar padeciendo para que ustedes escuchen la palabra, que así sea. Yo lo soporto, lo aguanto, pero quiero que ustedes entiendan lo que tienen en sus manos. Ustedes y yo somos vasijas de barro, dicen las Escrituras, pero somos vasijas de barro frágiles y a lo mejor con muchos defectos, pero contenemos dentro un tesoro de un valor impresionante. Somos imperfectos con un tesoro que se llama evangelio, buenas noticias. Por tanto, yo no me importa padecer prisiones, que me hablen y me traten como malhechor. La palabra de Dios no está presa. Yo soporto todo eso por amor a ustedes, para que obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Terminamos con estos 3 versículos que siguen, familia. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, que fue exactamente lo mismo que dijo Jesús, si le negáramos, ¿qué va a pasar? Pero dice el versículo 13, que si fuéramos infieles, si fuéramos unos cobardes, si fuéramos gente que no se atreve a pararse firme con su fe y hablar de su fe y expresar de su fe, porque muchos lo hemos hecho, me incluyo, Él sigue siendo fiel. Si lo negáramos,
Él nos niega, pero Él sigue siendo fiel, esperando a que regresemos, que recapacitemos, que escojamos confesarlo en lugar de negar.